Bienvenidos a la segunda clase del temario de Historia del Arte. Hoy hablaremos de magia y rito, el arte del hombre prehistórico. Para ello quiero que nos centremos en el periodo paleolítico, que es cuando se documentan las primeras manifestaciones artísticas. El paleolítico abarca del 35.000 al 10.000 a.C. y debe su nombre a la etimología de la palabra paleo, antiguo, litos, piedra, porque los hombres tallaban pedernal y con él hacían los instrumentos con los cuales cazaban. Es en el periodo paleolítico donde acontece el proceso de hominización, es decir, el conjunto de transformaciones físicas y psíquicas que convirtieron a los primates en homínidos. Es un periodo en el que el hombre practica el nomadismo predador, es decir, va de un sitio a otro siguiendo a los animales a los que caza, y es a esta etapa a la que corresponden las primeras manifestaciones artísticas. Solo se han documentado creaciones plásticas asociadas a yacimientos arqueológicos del Homo sapiens sapiens Cro-Magnon. Esto no significa que a lo mejor algunas otras especies, como el neandertal e incluso especies anteriores, tengan producciones artísticas, solo que si las había no han llegado a nuestros días por haberse fabricado en materiales perecederos. Todas las producciones del periodo paleolítico corresponden, y las de mejor calidad desde luego, a la etapa auriñaciense y magdaleniense, y se clasifican de acuerdo a un doble criterio: arte mobilar, son objetos muebles, fundamentalmente relieves, y arte parietal, que serían pinturas rupestres que nosotros denominamos de escuela franco-cantábrica, por ser en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos donde se han encontrado los únicos ejemplos. Hay un problema en el arte paleolítico que está siendo debatido en este momento, que es la perfección técnica del mismo. Los objetos que llegan a nuestros días de la etapa auriñaciense y magdaleniense tienen tal perfección que necesariamente ha debido haber procedimientos artísticos anteriores, intuitivos, no llegados a nuestros días, que son los conducentes a una estética y a un arte tan bien definido como el de la etapa que vamos a estudiar. Vamos a empezar por el arte mobilar. En primer lugar, el soporte. Son esculturas y relieves trabajados en hueso, marfil o piedra. Desde el punto de vista técnico, la técnica es múltiple. Se pueden hacer grabadas, incisas, pulidos. El resultado es que probablemente iban pintados y la técnica es múltiple, ¿no? La técnica es muy variada. La cronología del arte mobilar es muy extensa en el tiempo, del 40.000 al 20.000 a.C. Y representan fundamentalmente mujeres esteatopígicas, es decir, mujeres que reflejan el culto a la fertilidad femenina por medio de hiperdesarrollar los atributos sexuales de la mujer, el vientre grávido, los pechos, las caderas. Siempre son pequeñas estatuas de apariencia fusiforme y son animales en ocasiones con valor simbólico, como los caballos, los bisontes. Veamos dos ejemplos. La Venus de Lespugne, que está en el Museo del Hombre en París, y la Venus de Willendorf, que está en el Museo de Historia Natural de Viena. Fíjense bien que en ambas tienen ustedes la representación de dos mujeres que son símbolo de la fertilidad. En ambos casos las cabezas están anuladas, es decir, no tienen ni ojos, ni nariz, ni boca, sino como mucho un complicado tocado de rizos en la cabeza. El cuerpo está trabajado abultando e hiperdesarrollando los atributos donde el hombre antiguo considera que reside la fertilidad de la mujer, es decir, el vientre grávido y la cadera. La cadera, el vientre grávido y los pechos. En el caso de la Venus de Willendorf, fíjense cómo ella misma, la diosa de la fertilidad, se agarra a los pechos para manifestar precisamente su condición de gravidez. Otro de los ejemplos fundamentales de esta etapa es la Venus de Lausel, que está en el Museo de Saint-Germain-en-Laye. En ella se representa una mujer embarazada que se lleva la mano al vientre, en una postura que es muy habitual en la representación de las mujeres ebasculadas. Fíjense que en la mano lleva el cuerno de un toro. Ese cuerno de toro es el símbolo del macho fecundador, de la potencia y de la fuerza.
Adviertan que tiene también restos de policromía, lo cual quiere decir que estos relieves ocasionalmente podían ir pintados. Y les muestro también algunos objetos que simbolizan la idea de poder. Concretamente, un propulsor, el propulsor de Bruniquel, que está en el Museo de Saint-Germain en Laye, el cual tiene la representación de un caballo, labrada en relieve. El otro es un bisonte lamiéndose el lomo, que fue encontrado en la cueva de la Madeleine, en Dordoña, y que está en el Museo de Saint-Germain también. Fíjense que mide 10 centímetros, es una pieza de muy pequeño tamaño, ahí es donde ven que se trata de objetos perfectamente transportables. Y adviertan la importancia del grabado inciso a la hora de representar, por ejemplo, el pelo o la lengua del animal que está lamiéndose a sí mismo. Vayamos ahora a la pintura rupestre franco-cantábrica. Corresponde al periodo paleolítico superior y se han encontrado en un área geográfica muy concreta, en la cordillera cantábrica, unas 40 cuevas, y en la cordillera aquitana de los Pirineos, es decir, unas 50 cuevas. Se encuentran las pinturas en el interior de grutas naturales que corresponden al paisaje kárstico, y su conservación ha dependido de la estabilidad en la humedad y temperatura de las cuevas. En su día eran santuarios rupestres y las comunidades de homínidos habitaban el abrigo rocoso exterior, es decir, no habitaban dentro de la cueva. Dentro de la cueva es el espacio sagrado, el espacio dedicado a la diosa madre. Pintan en el interior de las cuevas sin preparación en el soporte, en una técnica que llamamos polícroma, en la cual los pigmentos se mezclan con sangre, con agua o con grasa. Fundamentalmente rojo, negro de carbón, ocre, tierras. Son obras muy espontáneas y muy comunicativas. Actualmente, la pintura rupestre franco-cantábrica se interpreta como una forma de magia simpático-propiciatoria. Es decir, las comunidades de homínidos, al pintar el animal, creían que facilitaban la posibilidad de cazarlo. Era algo así como si estuvieran pidiendo permiso a la gran diosa madre de la fertilidad para que admitiera que los hombres pudieran llevarse esos animales y alimentarse con ellos. En este mapa tienen los yacimientos del periodo paleolítico y mesolítico de la península ibérica. En la parte superior tienen la ubicación de los principales centros de pintura rupestre franco-cantábrica. Aquí tienen la cueva de Bouchot, Tito Bustillo, Pidal, Altamira, La Pasiega, la cueva del Castillo. Desde el punto de vista técnico, los hombres prehistóricos aprovechaban las rugosidades naturales de la roca para simular un cierto volumen en las pinturas. El ejemplo más interesante es el friso de los caballos de Abrí, du Cap Blanc, que está en Dordoña, y que corresponde al Magdaleniense III y Magdaleniense IV. Está en el Museo de Aquitania, en Burdeos, y fíjense bien cómo la roca natural es aprovechada para simular el lomo del caballo. Abajo tienen una técnica distinta, que es la técnica de la incisión. En este caso es una cabra pirenaica representada por medio de líneas incisas que se encontró en la cueva del Castillo, en Santander. Las técnicas pictóricas son muy variadas. Desde luego el hombre comprendió enseguida que era muy fácil fabricar el pincel. El pincel es un objeto que no deja de ser un palo y las cerdas de pelo de un animal con las cuales se aplica la pintura. Y esa aplicación de la pintura es muy variada. Tienen la técnica del punteado, que es aplicar el pincel mezclado de pigmentos y de aglutinantes sobre la pared, la técnica del delineado. El delineado muchas veces se hace con carbón natural, delimita el contorno de las figuras, las tintas planas y, por supuesto, la técnica aerógrafa, que consiste en soplar la pigmentación y generalmente hacer negativos de la mano. Es una técnica muy habitual en la representación de manos en negativo. Muchas veces se suelen combinar, es decir, no tiene por qué ser una sola técnica la que utilice el artista prehistórico. En la diapositiva tienen la cueva de Perche-Merle, que está en Francia y que es del periodo solutrense, donde tienen un caballo y donde han visto que la representación de las técnicas es especialmente importante. Vayamos, al final de la clase de hoy, a hablar algo de la cueva de Altamira.
La cueva de Altamira fue encontrada en 1879 por un prehistoriador español, Marcelino de Sautuola, y por su hija, mientras Sautuola buscaba una estación paleolítica, es decir, mientras buscaba hachas de sílex tallado. Fue dada a conocer en 1880 y muchos prehistoriadores cuestionaron la autenticidad del hallazgo. Pensaron que era una falsificación. Inmediatamente empezaron a aparecer cuevas con pinturas en otros lugares de la cordillera Cantábrica y de la cordillera Pirenaica, y la comunidad científica unánimemente acepta estas pinturas como prehistóricas y paleolíticas desde la década de los años 30, es decir, desde 1930 en adelante. La datación cronológica de Altamira se ha alcanzado con la ayuda de la técnica del carbono 14, y Altamira se fecha en el periodo magdaleniense III, es decir, entre el 15.000 y el 12.000 a.C. En la diapositiva tienen la gran sala de polícromos, donde están representados los famosos bisontes. La cueva en total tiene una longitud de 270 metros, desde la entrada hasta el extremo final. Al objeto de su estudio se divide en el hall, en la sala de polícromos, que podrán ustedes encontrar en muchos libros citada como Capilla Sixtina del Cuaternario, y lo que llamaríamos las salas y los corredores profundos, que son las pinturas menores. Las más importantes están en la sala de polícromos, y en ellas se representa animales como son los bisontes o, en este caso, una cierva preñada. Fíjense cómo la línea delimita el contorno de la figura y se juega con su textura y su grosor. Aquí vuelven a tener la técnica de las tintas planas y la técnica aerógrafa. Y adviertan que es la representación del biotopo perfectamente reconocible, es decir, los animales que había en su entorno perfectamente identificables. Fíjense que en este caso es una cierva en estado de preñez. Muchas gracias y hasta la próxima clase.